buenos días Puerto Rico. El doctor Nelson Torres, pastor, nuestro amigo, está listo para compartir con nosotros. Buenos días. ¿Cómo está usted? Aquí bien gozoso, bien gozoso, como dice, como se debe decir, gozoso. Doctor, el día que lo vea triste, yo me voy a asustar. Brother, no me gusta. Sé que es humano y sé que tiene momentos de tristeza. Sí, bien poco. Pero siempre lo veo tan gozoso que el día que lo vea triste, Mira, doctor. Sí, hay momentos, puede haber unos momentos de tristeza. Claro, somos humanos, lloramos, a veces nos sentimos unos momentos tristes. Eso, pues claro, Jesús nos pasó, lloró, se puso triste. Pero como siempre te veo pero bien contento. poquito. Porque dice la Biblia que la risa es hermosura. Amén. Amén, amén. Eso es algo que yo he aprendido desde niño con mi madre, especialmente, y está con el Señor. Mami siempre se estaba riendo, mano. Entonces, una ocasión yo me levanté en la mañana porque estaba soñando que mami estaba a carcajada en el sueño. Y cuando me levanté, precisamente estaba encarcajada. Y eso me asustó porque de adiós, pero... Y entonces yo vi a mi mamá siempre riéndose. En los momentos pocos que yo vi de llorar, era una reacción humana, pero decía, ¿sabes qué? Ya lo lloré, se acabó, vamos. Y seguí yo, wow, mami. Entonces, esa actitud la aprendí. Y tiene que ver bien con el tema que voy a estar hablando hoy. Perdón. Que es el tema de los beneficios de la actitud del agradecimiento y de tener esa gratitud, ser agradecido de la vida. Wow. Sí. Cuando la gente se enfoca en lo que ha perdido o está perdiendo o lo que no tiene o necesita y se enfoca solamente en eso, se lamenta mucho y se queja. Dios nos ha llamado a asumir una actitud de agradecimiento en todo tiempo. Mira lo que dice en 1 Tesalonicenses, y me gustó mucho el programa de nuestro pastor Arnaldo, de cuando dijiste también que todo lo que trae en los discipulados de hombres tiene que estar centrado en la palabra. Mire, todos los conceptos filosóficos, y yo soy de filosofía, todos los conceptos filosóficos y todos los conceptos que podamos generar o crear, que no está mal. Si no está centrado en la palabra de Dios, solamente es letra muerta. Porque lo único que transforma al ser humano es la palabra de Dios. Amén. Por eso es que ha sido el único libro más perseguido, pero nunca lo han sacado de circulación. Exacto. 2, es el libro más leído en el mundo y que ha transformado a gente criminal y gente que es una escoria. Exacto. Y ha sido transformado por ese libro. Ni siquiera los libros de William Shakespeare, ni de Miguel Cervantes, ni estos grandes poetas y filósofos, ninguno de ellos. Lo leíste y lo pusiste en el alaque y ahí se quedó cogiendo polvo. That's it. La palabra de Dios es una palabra que sigue transformando, es una fuente inagotable que tú sigues. Mira lo que dice en 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo. Wow. No dice en algunas cosas. Mire, yo los conceptos absolutos, a mí las palabras que son absolutas, yo no las casi no las uso. No me gusta. Excepto cuando son palabras de Dios. Cuando ven, pero da gracias en todo. Todo es todo. No algunas cosas, en todo. Da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Wow. Entonces, en esta mañana voy a hablar sobre los beneficios, algunos de los beneficios, pues son muchos beneficios. Por eso es que es la voluntad de Dios que tú des gracias en todo. Pero hay algunos beneficios que yo quiero compartir, pero quiero definir primero que gratitud, ¿verdad? Porque gratitud es el agradecimiento, esa actitud de agradecimiento y de aprecio. Es un sentimiento y una actitud que reconoce la persona reconoce algún beneficio o algún favor, algún servicio que ha recibido o piensa recibir o va a recibir. Por lo tanto, eso es gratitud. Y la gratitud es una de las más fuertes emociones y sentimientos que a menudo se vincula con la felicidad, que es el último estado de bienestar de todo ser humano que busca. Porque todos los seres humanos buscamos la felicidad, así que por eso es una utopía. Buscamos algo porque la única felicidad está en Dios. Pero la gratitud es una emoción muy fuerte, un sentimiento fuerte que va vinculado con el estado de bienestar, de estar feliz. Porque aunque no tenga lo que entiendo yo que necesito y no lo tenga,
al yo estar agradecido a Dios por lo que aún tengo y por lo que pienso recibir en promesas, eso me lleva a un estado de felicidad. Por eso la Biblia dice que dar gracias a Dios en todo. El gran problema que tenemos es que nos enfocamos mucho en las cosas que hemos perdido o estamos perdiendo o vamos a perder, o las cosas que no tengo y que quisiera tener y todavía no las tengo. No estoy diciendo que usted no tenga deseo de comprarse una casa si no tiene alguna. Cómpresela si puede y trabaje con eso, ¿verdad? Pero mientras tanto, disfruta de lo que tienes. Exacto. Hay gente que puede tener un buen carro. Mira, si usted puede tener un buen carro, gloria a Dios, téngalo. Pero si usted tiene uno como el que yo tengo, que me lleve y me trae, y tiene aire acondicionado y todo, y me lleve y me trae, pues gloria a Dios, no tengo tal vez el Jaguar que yo quisiera tener, pero tengo un Sonata. Que no es nuevo. No es nuevo. Como 5 o 7 añitos viejos. Pero gracias, Señor, porque esto es lo que yo tengo. Y qué bueno que lo tengo, porque posiblemente hay otros que no tienen ni siquiera una bicicleta, ¿sabes? Wow. Entonces, cuando tú te enfocas en lo que aún tú tienes, eso te da un estado de bienestar. No estoy diciendo que usted sea conformista. Escuche lo que estoy diciendo. El doctor dice que damos gracias en todo y si tú tienes un cajito viejo, pues sé conforme con eso. No estoy diciendo que sea conforme. Lo que estoy diciendo es que dé gracias, Señor. Exacto. Me gustaría tener algo mejor, pero gracias por este que tengo ahora. De eso es lo que estoy hablando. No estoy hablando de conformismo, porque conformismo no es bueno. Tú dices, bueno, esto es lo que yo tengo y no lucho, pues... es como una resignación. No, espérate. No, yo quisiera tener algo mejor, pero mientras voy caminando hacia esa meta o ese fin, yo voy disfrutando lo que tengo. O sea, yo cojo ese cajito viejo, lo lavo, y le lavo hasta los guardalodos, ¿sabes? Y es viejo, ya se le falta una pinturita, pero sigo brillando, limpiando, porque, wow, Señor, gracias, porque este es lo que yo tengo. Estás agradecido, no postergas el agradecimiento. No lo tienes todo el tiempo a flor de piel. Pues claro, porque es lo que tienes. Es lo único que tienes. Y déjame decirte, cuando tú asumes una actitud de agradecimiento, el agradecimiento abre puertas para tú ser bendecido y recibir más. Aleluya. Eso iba a preguntar, o sea, ¿el agradecimiento tiene algo que ver con alguna ley de atracción? Oh, sí. ¿Verdad que sí? Porque la Biblia dice que todo lo que tú piensas, que todo lo que tú confiesas, eso viene a ti. Porque tiene poder. Es una actitud que tiene poder. El agradecimiento abre puertas, porque dice la Escritura, mira lo que dice en el Salmo 100, verso 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Fíjate que no dice que entre con ruego, con súplica. No, siempre tú entras con acción de gracias a Dios. Importando el dolor que tenga, la situación que tenga. Señor, gracias porque te tengo a ti. Y cuando tú abres, das una acción de gratitud, o eres una persona agradecida, la gratitud abre puertas. Fíjate que este salmo dice, entre con intercesión, entre con rogativa. No, por el contrario, nos enseña a venir delante de la presencia de Dios con gratitud. Porque lo tengo a Él. Él es el centro de mi vida. Y cuando agradeces a Dios, puertas se abren. Y la alabanza comienza a fluir porque comienzas a disfrutar de la presencia de Dios. Mire lo que ocurre. La gratitud mejora nuestras relaciones humanas. Eso es una puerta que se abre. La gratitud favorece la armonía. La gratitud favorece el amor y la gratitud da reconocimiento y admiración a otros. Nelson, tú que trabajas con familia, el agradecimiento del esposo y la esposa, entre ellos, si fuese mayor, los matrimonios estarían mejor. Oh, ese es uno de los beneficios que yo voy a estar hablando, porque cuando tú entras y das una palabra de gratitud, es una nueva puerta que tú abres hacia la otra persona, porque cuando la otra persona se siente que tú agradeces aún lo poco que tú das, eso mueve que la persona siga con la actitud de darte. A pesar que sea tú esperabas algo mayor, pero me dio algo. De todas maneras, gracias. Y eso hace un efecto en la vida de la otra persona y dice, wow, me agradeció. Wow. Con algo tan pequeñito me agradeció, imagínate si subo un poquito la vara. Exactamente. La gratitud es, para mí, es la llave de muchas puertas que guardan tesoros grandiosos en la vida. La persona que es agradecida es una persona que, primero, es un acto de humildad, es ser agradecido.
Vamos a empezar por la humildad. Lindo detalle. Mire, yo me he dado cuenta, bueno, uno vive cosas y observa cosas y lee cosas y hay muchas cosas. Uh-huh. La humildad es la base fundamental del ser humano. Por eso Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Sí. Sí, lindo. La pastora Elizabeth Guidini, que es mi pastora, ¿verdad? De la iglesia El Sendero de la Cruz en Atorrey. En una ocasión dijo, y a mí se me grabó eso, hace años, que la humildad es el terreno fértil o la plataforma donde el fruto del Espíritu se da. Fíjate, cuando yo empiezo a leer las 9 cualidades del fruto del Espíritu, no habla de humildad. Y yo dije, Dios, de la humildad. No, lo que pasa es que la humildad es donde se da el fruto. Si no hay humildad, no se da fruto. El fruto del Espíritu. Y no importa los dones que usted tenga, porque los dones son ricos, Dios nos ama tanto. Nos da cosas que ni merecemos. Dice, yo te lo voy a dar porque yo lo amo. Sí. Y yo puedo tener todos los dones, que hay gente que ora y ayuna porque dame dones, eso está bien. Pero los dones sin humildad entra en arrogancia espiritual. Sí. Y dice la Escritura que antes de la caída es la soberbia. Por eso tenemos a veces, lamentablemente, y lo digo con tristeza, hombres y mujeres que aman a Dios, pero se descuidaron y la soberbia y la altivez entró a su corazón. Y cuando entra al corazón, porque Satanás sabe que ese es el elemento importante, la humildad, y la gratitud es humildad. Reconocer que tú me diste algo. Exacto. Doctor, ¿y es solamente en la parte cuando te dan algo o uno puede ser agradecido por la intención? Porque la intención, porque sí. Pues gente, como tú dices, que lindo te quedó eso. Sí, porque hay cosas que no se llegan a materializar, pero hubo una intención genuina. Hubo una intención, hubo un movimiento, Exacto. hubo una acción que iba intencionada a darte algo para beneficio tuyo, pero no lo pude lograr por las razones que fuera. Exacto. Pero esa acción nada más, esa actitud de tú ver, wow, que lo luchó, trató, hizo todo el esfuerzo, no se dio, pero gracias como quiera. Porque detrás de todo eso, la gratitud tiene que ver con humildad y tiene que ver con amor. La gente que agradecida es humilde y es una respuesta de amor. Qué bien. Mire, yo veo este pensamiento que lo encontré ahorita, por la mañana de ahora, señor, entonces busqué. No podemos tener una actitud de amor sin ser agradecidos. Wow. Y yo cuando leí eso me voló la cabeza y dije, wow, no podemos tener una actitud de amor sin ser agradecidos. Yo no le puedo pagar a Dios nada de lo que Él ha hecho en mi vida, porque no merece nada de todas maneras. La única forma de yo pagarle es entregar mi vida por amor, porque me amaste. Entonces, no podemos tener una actitud de amor sin ser agradecidos. Si yo amo a Dios, yo tengo que ser agradecido de todo. Entonces, yo voy a hablar de algunos beneficios, porque todavía no he hablado de los beneficios, de verdad, Juancho, perdóname, no he hablado de los beneficios. Mire, no. Uno de los beneficios. Yo me estoy gozando, esto es un banquete. La gratitud nos hace aumentar el estado de felicidad, que no podemos alcanzarlo total mientras estamos aquí, pero ayuda a tener un estado de bienestar y la satisfacción con la vida. Las personas agradecidas duermen mejor, porque duermen sabiendo que tienen algo o que van a recibir algo y que estoy agradecido aún por lo que tengo, por lo tanto duermo mejor. No estoy en el afán, no estoy en la queja ni la lamentación, que es lo que produce a mí amargura. Digo, no estoy diciendo que no podemos quejarnos. Yo tengo dolor, me digo, ay, qué dolor tengo, pero entonces me muevo a hacer algo, me sigue. El problema es quedarnos en la queja, el quedarnos en la lamentación, cuando debe decir, tengo dolor, pero gracias al Señor que aún tengo vida. Tengo dolor, pero gracias a Dios que tengo un plan médico que puedo ir, tengo dolor, pero tengo a mi esposa, mis hijos, que me asisten, que me dan la mano. Gloria al Señor, gracias. ¿Ves? Por lo tanto, tú puedes dormir mejor. Las personas agradecidas aprenden a ver lo bueno y el aprendizaje de cada evento que les sucede. Porque cada evento que nos sucede es un proceso de aprendizaje. La gratitud reduce la ansiedad y la depresión, porque obviamente
No tengo que estar ansioso porque, ¿sabes que hay promesas de Dios? Yo voy a vivir con esto. Tengo esto, gloria a Dios, Señor, gracias. Pero entonces la ansiedad genera, ¿será o no será? Ay, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué? Entonces siempre pensando en lo negativo. Ay, ¿y qué será? Entonces, esa incertidumbre genera que, mucha ansiedad. Pero cuando yo veo al futuro con esperanza, se va la ansiedad. La gratitud es buena para nuestro cuerpo porque produce, según los científicos que estudian la neuroinmunología, dice que la mente tiene tanto poder para estabilizar el sistema inmunológico. Tiene una relación entre la mente, el estado mental y el estado inmunológico, el sistema inmunológico tiene una relación. A mayor estado mental yo tengo, más fuerte es mi sistema inmunológico. Por lo tanto, trae bienestar a mi cuerpo. La gratitud nos hace ser más resilientes. Porque resiliente es la capacidad de yo enfrentar situaciones, porque como yo enfrenté ya una, pasé María, puedo pasar también esta. Esa es la capacidad de resiliencia, pero fue la gratitud, porque si no fuese agradecido, otra cosa más, Dios mío, ¿cuánto? Ven la queja. La gratitud también puede contribuir a una división más equitativa del trabajo del hogar. Vuelvo y lo repito lento, porque yo hablo rápido. Mi esposa me dice, tú hablas rápido a veces y no te entienden. La gratitud, yo sé. Sí, mi esposa dice, tú hablas rápido como una máquina. Y es verdad. La gratitud también puede contribuir a una división más equitativa del trabajo del hogar. ¿A qué me refiero? Cuando yo soy agradecido o mi esposa es agradecido por las cosas que yo hago, aunque pequeñas sean, eso mueve a que yo me mueva a seguir haciendo cosas. Pero si estoy todo el tiempo lamentando y quejándome y criticando y juzgando, crea en el otro un estado de resistencia y de molestia y hostilidad que dice, ¿sabe qué? Ahora no hago nada. Si antes hacía poco, ahora hago nada. Gracias. De verdad que te lo agradezco. Pasa el caso de una persona que unos pacientes míos me dijo, doctor, mi esposa es una mala agradecida. Y yo, ¿por qué tú dices eso? Pues porque usted sabe que en la sesión anterior quedamos de acuerdo de que yo iba a ayudar a fregar los trastes, ¿verdad? Porque ambos trabajamos, tenemos los nenes, ella pues, estudia, ayuda a los nenes a estudiar, lavar ropa, cocina. Entonces y ella se quejó de que yo no hacía nada. Y yo dije, contra, es verdad, yo debo ayudarle. Y ¿sabe qué hizo, doctor? Le lavé los platos, los trastes y me dijo, terminé de lavarlos y vino a inspeccionarlos. Y me dijo, si vas a hacer porquería o chapocería, no hagas nada. ¿Cómo es posible? Wow, así le dijo. Eso fue debut y despedida. No, le digo yo, ¿sabe qué? Jamás lo voy a limpiar más. En vez de decirle, mi amor, aunque los trastes estaban grasosos, ¿sabes? Fuerte. Porque te dijo, sí, estaban grasosos, no estaban... Sí, pero debió haber dicho, te quiero agradecer. La intención de ayudarme. Tú no sabes lo feliz que me hizo sentir eso. Porque vi que tú quieres cooperar conmigo, que me estás considerando, que es un acto de amor hacia mí. Gracias. Claro, te tengo que dejar saber que échale más líquido de fregar para que te quede mucho mejor, mi amor, ¿sabes? Ya, ¿viste? Entonces dice, ahí me está agradeciendo. Me hizo un señalamiento, pero primero me agradeció y lo dijo con amor. Me dijo, me gustaría que echara un poquito más para que te quedara mejor. Pero el agradecimiento hace que se contribuya a una división equitativa, porque mientras más agradecido usted sea con su esposo o su esposa en las tareas de la casa, la gente tiende a seguir haciéndolo. Y va a llegar un momento que es más equitativo las tareas del hogar. La gratitud fortalece las relaciones interpersonales. Mientras más agradecido usted sea de la gente, por más simple que sea, un vaso de agua, ay, gracias. ¿Pero por qué gracias? Yo no le pide que me diera un vaso de agua. ¡Wow! Ay, gracias, qué amable. La gratitud fortalece esas relaciones interpersonales. La gratitud promueve el perdón. Cuando yo soy agradecido por algo, muevo a que otros y yo podamos perdonarnos. La gratitud nos hace más generosos y bondadosos, y sobre todo la gratitud nos lleva a ser bendecidos por Dios, porque Dios quiere que nosotros tengamos una actitud de agradecimiento, porque según leímos en 1 Tesalonicenses capítulo 5, 18, dice que esta es la voluntad de Dios. Dad gracias en todos. Wow. Por lo tanto, practiquemos la gratitud. Y tengo que cerrar con esto. Debes preguntarte, ¿expresa tu agradecimiento a quienes están a tu lado? La gratitud
es una de tus cualidades. Si no lo es, desarróllala, practícala. Hace tiempo que no das gracias a alguien. Esta mañana mi esposa me preparó un cafelito y cuando pronto me lo tomé, dije, ay mami, gracias, qué rico te quedó este café. ¿Sabe qué? Eso lo mueve de que me siga haciendo café. Gloria. No reveles mucho el secreto. Pero ella lo sabe. Ella no te está escuchando. No, bueno, si me está escuchando, pues yo doy gracias por el café y por muchas otras cosas más. Y a veces no es por hechos, sino también por palabras. Yo me derrito, a mí me escribe mucho gracias por existir. A mí me escribe mucho eso. Yo me derrito cada vez que alguien me dice gracias por existir porque están agradeciendo la aportación. Yo lo que pienso, lo que la gente se refiere es gracias por aportar. Exactamente. Gracias por ser. Y tú dices, wow. Sí, y eso te llena, te da paz, sí, te da gozo. Nos da salud el ser agradecido. Da gracias a Dios porque tenemos la vida, tenemos alimento cada día, nos dio hijos, tenemos hijos, educación por sustento, por cada mañana alcanzamos misericordia. Y sobre todo, cuando somos agradecidos, vamos a recibir bendición de Dios. Amén. 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 Poderoso. Qué mensaje bonito esta mañana. Doctor, gracias por prepararse también y venir aquí a siempre traer un mensaje poderoso. Gloria a Dios. Que transforma nuestras vidas. Gracias de corazón. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mismo. Bendiciones. Me uno a esas palabras, gracias. La iglesia, el servicio. Sí, para aquellos que quieran, ¿verdad?, poder tener una asistencia privada, consulta privada en la oficina, pueden llamar al 787-619-4223, 787-619-4223, o enviar un mensaje de texto y mi asistente estará comunicándose con ustedes. También estamos pastoreando la iglesia del Sendero de la Cruz, aquí en Caguas, cerca de aquí de Caguas Express Motor. Busquen en la internet Iglesia del Sendero de la Cruz, Caguas Campus, y ahí van a ver la dirección, los teléfonos y todo. Estamos reuniéndonos los jueves en discipulados de 7 a 8:30 presencial, claro, observando todas las medidas de seguridad y de cuidado, y los domingos a las 10 de la mañana. Qué bueno. Le esperamos allí. Dios les bendice, la paz de Dios. Doctor Nelson Torres con nosotros en ruta. Gloria.